nuestro último pensador, y es Leonardo Boff, nacido en 1938, todavía está vivo este hombre, ya muy anciano, pero todavía él vive, y él tiene, él es un teólogo brasileño, católico, pero lo excomulgaron, lo expulsaron de Roma por sus ideas, ¿no? Tan atrevidas. Primero lo silenciaron, desde Juan Pablo II, ¿no? Fue el primero que lo silenció, y me parece que hasta en 2 ocasiones, y después finalmente él renunció al sacerdocio, ¿no? Porque considerar que ya no cabía, ¿no? Dentro de la Iglesia Católica, y él sigue siendo un teólogo cristiano, pero no confesional o no tradicional. Miren, tengo una cita de sí más extensa, de Leonardo Boff, pero me parece maravillosa. La voy a leer y ya después comentamos, y creo que tiene mucho que ver o va en la línea que veíamos hace un momento con lo que dijo Henry Nouwen. Entonces, miren, esta es de Leonardo Boff y dice lo siguiente: lo cotidiano está lleno de sacramentos. En la arqueología de lo cotidiano crecen los sacramentos vivos, vividos y verdaderos. Es el jarro de mi familia, la polenta de mi mamá, la última colilla del cigarro de hoja dejado por mi padre y guardado con todo el cariño, la vieja mesa de trabajo, una vela gruesa de Navidad, el florero encima de la mesa, aquel rincón de la montaña, el viejo camino pedregoso, la antigua casa paterna, etc. Estas cosas han dejado de ser cosas, se hicieron gente, hablan, podemos oír su voz y su mensaje. Poseen una interioridad y un corazón, se volvieron sacramentos. En otras palabras, son signos que contienen, muestran, rememoran, visualizan y comunican otra realidad diferente de ellas mismas, pero presente en ellas. La modernidad vive entre sacramentos, pero no tiene la apertura ocular capaz de visualizarlos reflexivamente, porque ve las cosas como cosas, las contempla desde fuera. Quien las ve por dentro percibe que tienen una fisura por la que entra una luz superior. La luz ilumina las cosas, las vuelve transparentes y diáfanas. Cuando miro una cosa por dentro, no me concentro en ella, sino en el valor y en el significado que asume para mí. Deja de ser cosa para transformarse en un símbolo y en una señal que me evoca, provoca y convoca a situaciones, reminiscencias y al sentido que ella encarna y expresa. Sacramento es precisamente esa realidad del mundo que, sin dejar el mundo, habla de otro mundo, el mundo humano de las vivencias profundas, de los valores incuestionables y del sentido plenificante de la vida. Comprender esta manera de pensar es disponerse a acoger los sacramentos de la fe. Estos radicalizan los sacramentos naturales entre los que vivimos en nuestra diuturna cotidianidad. Fin de la cita. ¿Qué les parece todo esto que dice aquí Leonardo Boff? Pues una manera de darle sentido a lo cotidiano, ¿no? Me gusta porque lo dice como sacramento incluso. Está viendo como que la historia de las cosas, ¿no? O sea, como que todo tiene una historia, todo tiene algo que comunicarnos y lo vemos así. Exacto, exacto. A mí me encantó porque normalmente dentro del dogmatismo, digamos de la teología tradicional y dogmática, el sacramento solamente es aquel medio por el cual se transmite el medio de gracia salvífico, ¿no? Digamos. Y en ese sentido, bueno, ya sabemos, la Iglesia Católica tiene 7 sacramentos, las iglesias protestantes tienen 2 sacramentos, que es bautismo y Santa Cena. Algunas confesiones agregan también la confesión de pecados, como es el caso de la Iglesia Anglicana y también algunas luteranas. Sin embargo, aquí lo que me llama la atención es que este teólogo usa el mismo término sacramento, pero para referirse a las cosas cotidianas que nos conectan con las personas, con los valores humanos y con la espiritualidad. Y en ese sentido, por ejemplo, cuando enumera aquí varias cosas de su familia, empieza a decir todo esto, ¿no? De mi papá o de mi mamá, o que estaba en la casa o en el camino o en la montaña, todo esto para él reviste un significado especial, no son simples objetos, porque cada uno de ellos remite a una persona, a una experiencia de vida, ¿no? Entonces,
los va a ver desde otro punto de vista, ¿no? Les va a dar ese valor que tienen. Las cosas por sí mismas no tienen digamos, un valor espiritual, un valor humano, ¿no? Es el cómo nosotros usamos esas cosas y el valor que tiene, el significado, el momento, en qué circunstancia nos pasó, nos sucedió, nos topamos con ese objeto y cada que lo vemos nos va a recordar, ¿no? Nos va a evocar ciertas cosas. Es más, hay olores, no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, que a veces hay olores que te remiten a momentos de tu pasado, ¿no? De cuando ibas a la primaria o cuando estabas en algún lugar, ay, ese olor, ¿no? O esa canción, esa música, ¿no? Me recuerda, ¿no? O pasar por ese lugar también, me recuerda ciertas experiencias o vivencias. Justamente es ahí lo que está diciendo Leonardo Boff, es ahí cuando se convierten en sacramentos, porque están siendo un medio de valor, de significado espiritual, ¿no? No creo que obviamente lo esté usando en un sentido soteriológico, ¿no? De que sean medios de gracia salvífica o algo así, no, pero sí en un sentido que es un medio de gracia, digamos, espiritual, o sea, nos conecta con aquello que ha sido significativo en nuestras vidas, ¿no? Y ese es el valor de toda esta descripción que él hace ahí, ¿no? Entonces, es las cosas, dice, por dentro, no desde fuera, porque desde fuera, pues, las vemos como cualquier otro objeto, no tienen valor, pero cuando las vemos por dentro, lo que significa para nosotros ese objeto, a lo mejor es un regalo muy especial que nos dieron, que nos hicieron, y por eso tiene valor para nosotros, aunque para otras personas no lo tengan, o ya ese objeto esté viejo, ¿no? Ya esté, prácticamente sea basura, para nosotros puede tener un valor especial, porque nos conecta, es un objeto que en ese momento es sacramento porque nos conecta con algo espiritual, con algo vivencial, con algo que tiene valor, ¿ok? Entonces, en ese sentido es sacramento. Y me gusta cómo lo define y cómo dice aquí que son signos que evocan, provocan y convocan, ¿sí? A situaciones que hemos vivido. Entonces, lo que les digo, qué maravilla el cómo estos místicos, ¿no? Se expresan y las cosas que descubren, muy diferentes a la teología dogmática y tradicional, ¿no? Sea católico, protestante o de la que sea. Siempre los místicos están al margen, ¿no? Están viendo las cosas desde otros ángulos que los demás no se atreven, ¿no? A lo mejor por eso también se retiraban al desierto, ¿no? Que algunos los tomaban como locos, ¿no? El apartarse de la sociedad, irse a vivir al desierto, pero era a lo mejor para ver las cosas desde otro ángulo, ¿no? Desde otra perspectiva. Y eso pasa también cuando nosotros vemos algo desde una posición distinta a la que están viendo la mayoría, nosotros podemos ver cosas que los demás no ven, ¿sí? Podemos ver otros aspectos del objeto observado. Y así puede ser en lo espiritual. Cuando ellos se ponían en el margen de la sociedad, eso les daba el privilegio, digamos, la ventaja de poder ver las cosas, aún las espirituales, desde otra perspectiva. Y es lo que siguen haciendo los místicos todavía en este tiempo. Por eso pienso que hay gran sabiduría en ellos. ¿Qué opinan? Ahí obviamente se refiere como a que se transforman en sacramentos, ¿verdad? O sea, Sí, no tanto que son en sí mismas. exacto. Porque hay cosas que supongo que son malas, pero no las puedes transformar en sacramentos. Pero la mayoría de las cosas, pues, si te das cuenta, como que sí se pueden convertir en sacramentos. Sí. Sí, yo preguntaba eso porque ya ve que a veces también hay cosas malas, pero me imagino que él se refiere como a lo cotidiano, a lo que casi siempre pasa. Y sí, justamente a lo que tiene valor, a lo que nos aporta valor, porque sacramento es algo sacro, ¿no? Sagrado. Entonces es aquello que nos transmite un valor sagrado. Desde luego hay cosas y objetos que nos remiten experiencias negativas y esas no las queremos recordar. Y desde luego en ese sentido no los meteríamos en la categoría de sacramentos, pero sí aquellos que nos remiten a lo valioso que hemos vivido, ¿no? Y eso es muy sí, hermoso. sí. Ok, me gustó eso de que transmiten algo sagrado, un valor sagrado. Oiga, y es muy cierto, eso también me llama mucho la atención de que los que toman otra perspectiva cuando, no sé, cuando salen de la comunidad, porque bueno, yo no soy místico ni monje, pero cuando uno sale de la iglesia local, también ve las cosas de distinta manera y de una manera positiva. Y pues no sé, nada más me quería comentar eso y le iba a preguntar si entonces Henry Nouwen y Leonardo Boff, ¿a poco son místicos? Sí, sí, fueron místicos. Bueno, Bob todavía está vivo. Sí, sí, definitivamente. Pero ¿por qué, o sea, por qué místico? ¿Cómo se conecta con las ideas?
porque llevan, digamos, lo que dije hace un momento, ¿no? Una vida más marginal. Algunos de ellos eran monjes. Thomas Merton era monje. Henry Nowen, pues era una combinación entre monje, académico, etcétera. Entonces, y Bob, pues se ha dedicado más a escribir y todo. No es propiamente un monje, pero sí es místico en el sentido de que sus enseñanzas abrevan mucho de la mística, ¿no? Y y los aportes que él nos hace como o sea, ¿dónde habías visto esto? Aquí, ¿quién habla de esto? Entonces, él, de hecho, también tiene una disciplina que llama ecoteología, que es la teología de la tierra, y entonces él habla mucho también del cuidado del medio ambiente, de todas estas obras, ¿no? En ayuda, en preservación del ecosistema, etcétera, desde la teología. Entonces tiene cosas ahí también muy interesantes. Entonces, en ese sentido son místicos, ¿no? Porque no son los teólogos tradicionales del dogma, ¿sí? Ellos, sus enseñanzas no las vas a ver en el catecismo católico, ¿no? Jamás. Entonces, digo, ojalá, ¿verdad? En un futuro tomen en cuenta estas aportaciones y puedan ir enriqueciendo su teología. Pero normalmente son teólogos marginales, ¿no? Son teólogos que desde el margen y desde la espiritualidad, de ahí lo místico, desde la espiritualidad ellos hacen sus aportes, ¿no? Las observaciones que tienen, las intuiciones, lo creativo de sus discursos, de sus propuestas, pues a mí me parecen muy interesantes, ¿no? Y Pero como se me hace apelan, ¿no? curioso. Ajá, Y como dígame, dígame. apelan a una espiritualidad, por eso es que los podemos definir como místicos. Ok. O sea, me hace curioso cómo, o sea, se supone que el místico es el que se aparta de la sociedad. Algo así, ¿no? No sé si también, bueno, me imagino que hay más características, pero al mismo tiempo enseñan que te, que profundices más en la sociedad. Sí, O sea, exacto. ahí cómo lo llamaban entonces los místicos. O sea, me imagino que se separaban nada más por un tiempo o siempre. Mira, lo que pasa es que místico tiene más que ver con el misterio, ¿no? De ahí tiene la semejanza. La palabra misterio y místico tienen la misma raíz. Entonces tiene que ver con lo secreto, ¿no? Digamos. Entonces, lo místico es justamente eso, ¿no? Es poder ver lo que para otros permanece oculto o secreto, poderlo descubrir, ¿no? O sea, descubrir lo que para otros pasa de noche, pasa de largo. Entonces, de ahí la mística, ¿no? La mística espiritual. Entonces, ¿qué era lo último que me preguntaste? Sí, eso, o sea, de que porque eran místicos se supone que, bueno, se iban al margen de la sociedad. No sé si se iban a solas por un tiempo o se iban para siempre. Yo me imagino que por un tiempo para ver todas estas enseñanzas o para meditar y luego ya aplicarlas a meterse más en la sociedad, por ejemplo, la Bueno, ha habido espiritualidad de todo. del mundo. Ha habido de todo. Hubo místicos que vivieron, digamos, desde el momento en que se apartaron de la sociedad y muchos de ellos se fueron al desierto, sobre todo en la antigüedad. Pues muchos de ellos hasta el día de su muerte ya no regresaron jamás a la sociedad. Más bien la gente iba a los lugares donde ellos vivían Ah, a ok, pedir ok. consejo, a pedir oración, pedir consejo y todo, y ahí aprendían, ¿no? De los místicos. Pero ellos ya nunca regresaron. Muchos de ellos ya no regresaron. Me Y imagino que ellos otros, no predicaron sobre estar dentro del mundo, ¿no? es que mira, ahí es interesante esa pregunta porque ellos pensaban que era una manera diferente de estar en el mundo, o sea que sí estaban en el mundo en el sentido de que no perdían el contacto con la gente. Muchos de ellos, repito, recibían hasta peregrinaciones completas, o sea, muchos peregrinos iban a sus eremitas en el desierto y ahí platicaban con el monje y ahí él les daba consejos, oraba por ellos, etcétera. Entonces no perdían el contacto con el mundo. Otros lo hacían a través de las cartas, de la correspondencia. Ya vamos a ver en la próxima sesión en los monjes rusos que muchos de ellos mantuvieron contacto con el mundo por medio de la correspondencia, que sería ahorita, digamos, el equivalente al Internet, a estar conectados. O sea, vivir aparte, vivir aislado, pero en contacto con el mundo por los medios de comunicación. Entonces era una manera también de estar comunicados. Y otros que de plano sí fueron un poquito más apartados y cerrados, pues ellos pensaban que de todos modos sí estaban en el mundo por medio de la oración, que sus oraciones incidían también en el devenir del mundo, digamos. Entonces no era un apartarse en el sentido de no me importa el mundo, sino más bien porque me importa, voy a ver de qué otra manera, diferente a como lo hacen todos los demás, de qué otra manera yo puedo hacer aportes al mundo.
¿no? Entonces, de ahí los monasterios surgen precisamente para eso, para que los reclusos se dediquen a la oración, a la traducción de libros, a la escritura, a la enseñanza, etcétera, y de esa manera puedan aportar algo al mundo. Entonces, como el mundo los distrae de todo eso, ok, vivan aparte, vivan en un monasterio, se les va a dar mantenimiento de por vida, pero dedíquense a eso, a desarrollar la espiritualidad que pueda ayudar al mundo a ser mejor, por así decirlo. Ok. Ya entiendo. Sí, también me gustó eso que dijo de que místico viene como de la misma raíz de misterio, que ellos descubren lo que para otros es oculto. Está interesante eso. Y por cierto, ya que decías que tú no eres monje, ¿sabías que hay monjes protestantes también? ¿A poco? Sí, de hecho hay un movimiento monástico protestante muy importante en el mundo que está en Suiza. Se llama TC, se escribe Taizé, y ese es un lugar pues, donde van muchos jóvenes, sobre todo es para jóvenes. Muchos de ellos viven ahí y otros van cada año. Cada año hay una reunión, digamos, de jóvenes mundial, en donde van de todas las denominaciones cristianas, incluyendo católicos, ortodoxos, evangélicos, de todos, y van ahí a TC para estar en oración ecuménica unos con otros. Y algunos se sienten tan llamados por esa experiencia espiritual que se quedan ya a vivir ahí en el monasterio de TC. Y son protestantes, fue fundado por Roger Schutz, que fue un monje protestante. Órale. ¿Es aquí en Monterrey o...? No, está en Suiza. En Suiza. Chale. Pero hay algunos cristianos aquí en Monterrey que tienen conexiones con el monasterio de la comunidad de TC. Está muy interesante. ¿Ahí usted qué opinaría de eso? O sea, yo, desde mi perspectiva, está chido porque yo he querido, por ejemplo, irme a un monasterio por un tiempo, pero por un tiempo. No sé más tan chido como que decir voy a aportar con la oración desde lejos, sino como que agarrar energías, agarrar fuerzas, agarrar consuelo, y ahora sí vámonos, o sea, como que otra vez acá. O sea, como que lo chido de los místicos es que podemos agarrar eso bueno, ¿no? Lo bueno que nos enseñan. Y me imagino que una reinterpretación, porque ellos a lo mejor, para ellos estar en el mundo es una forma, me imagino que nosotros podríamos reinterpretarlo como a inmiscuirnos más en la vida cotidiana de este mundo y a la vez tomar ciertos tiempos como, pues por ejemplo, los retiros, ¿no? Cosas así. Bueno, esa es mi opinión, ¿usted qué opina? Sí, me parece muy interesante. Si quieres, después te paso bien los datos para que te pongas en contacto con la comunidad TC, tanto con los que están aquí en México como pues, la comunidad en Suiza. Y pues hay que veas, o sea, ¿por qué no? Hasta a lo mejor te lanzas allá una temporada. Me quedo toda mi vida. Te vienen el inglés, porque pues allá como es una comunidad internacional, mínimo inglés sí te piden. Tal vez también francés, pero mínimo inglés sí. Entonces, sí, estaría padre que juntaras y que pudieras aventarte una temporada allá en TC y convivir allá con toda esta gente, ¿no? Que está cultivando la espiritualidad de una manera muy, muy novedosa, ¿no? Muy interesante. Estaría chido. Sí.